$5,000 y bicicletas eléctricas. Promoción válida del 23 de noviembre 2016 al 27 de enero 2017. Consulta condiciones en prodobanco.com. Fin de espacio promocional y publicitario. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 818. Si nos repite la hora en un instante. 818. Eco. Muchas gracias. Son las 8:18 de la mañana. Mis invitados a esta hora, señoras y señores, el señor economista y superintendente antimonopolios, don Pedro Páez, y el señor economista, exministro de Estado, César Robalino Gonzaga, tiene también la bondad de acompañarnos. La revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, por una entrevista y un contenido de la referida entrevista que ha conseguido el compañero periodista Jan Cano, establece que hay una implosión al interior del gobierno del presidente Correa. Implosión en el correísmo, dice. El partido de gobierno tiene 3 problemas que están relacionados con la salida del poder de Rafael Correa. El 1, señales inequívocas de que el partido está fracturado y que se hacen más evidentes las causas. El pago del anticipo del impuesto a la renta. Se menciona la justificación central, es que fue una medida adoptada por el gobierno para luchar contra la evasión que existía en el país. La corrupción de Petroecuador tiene enfrentados al asambleísta Cristian Viteri, del mismo lado correísta, y naturalmente quienes han protagonizado estos episodios de absoluta y total corrupción. Conocíamos ayer por una crónica de última hora que inclusive uno de los principales aludidos o mencionados como jefe de esta banda que asaltó a Petroecuador, Pareja Yanuseli, a él me refiero, está siendo acusado de haber retirado absolutamente de todas las cuentas en Panamá y en la Unión Americana todos los recursos depositados y llevados a destino desconocido. El motivo 3, o la causa número 3, son las pugnas internas en país, que empezaron en las elecciones de febrero del 14, cuando perdieron la alcaldía de Quito. Esto me parece un poco forzado, porque es una situación que ya pasó, ya transcurrió. Lo que sí queremos traer a colación, y le preguntamos a nuestro invitado, el señor economista Páez, es si la expedición de esta resolución para obligar a 14 bancos, los más importantes, a operar con dineros electrónicos, y la posterior contraorden de junta bancaria le han causado, en lo personal, desazón. Si los hechos ocurridos hace 2 años no sirvieron de precedente para evitar este tipo de conflictos internos, si el señor presidente de la República está del lado de la Superintendencia Antimonopolio, que es la que quiso introducir o pretende introducir este control de los dineros electrónicos, más que control, la vigencia de
como herramienta de transacciones del dinero electrónico no ha sido consultado y no ha sido cumplido por parte de Junta Bancaria o de Junta Monetaria. No sabemos cuál de las dos instituciones concurrieron a prohibir su disposición. Este sería el primer elemento que cabría analizar para darnos cuenta si esta polémica que califican los principales rotativos del país como innecesaria se ha dado a espaldas de disposiciones del señor presidente de la República. Usted, investido con facultades que le son propias al cargo que ostenta, si usted ha tenido a bien consultar autoridades de mayor rango y que ellas le negaron o le dijeron no conocer de esta disposición e intervinieron rápidamente para desactivar esta disposición que usted dio a cerca de 18 bancos o 18 bancos en concreto. Esta primera aclaración convendría para ver si es tan certera la opinión que tienen algunos medios de comunicación de que hay una ruptura institucional interna en el aparato administrativo del gobierno. Así es que, economista, bienvenido. Muchas gracias también a usted, economista, por estar aquí. Muy amable. Tenga la gentileza. Y yo le invité al exministro, a César, porque él ha ocupado importantes funciones, especialmente en la banca privada. Es el último de los presidentes de la asociación que... En el sector público también. Sí. En el sector público, sí. Evidentemente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A los añísimos que me invita, Gonzalo, estoy aquí a las órdenes. Un saludo muy cordial a la audiencia y permítame expresar mi solidaridad. Nuevamente, pues qué pena con los hermanos damnificados por estos temblores. Esperemos que esta tembladera nos haga reflexionar sobre la necesidad de reconocernos pues como hermanos, ¿no? Es decir, el tema de la solidaridad es un tema central ahorita, ¿no? Inclusive en el campo de los mercados, Gonzalo, como es lo que hemos venido construyendo desde la superintendencia acá. Mira, como usted, respecto a su pregunta, su larga pregunta, ya habían algunas preguntas en realidad, yo creo que como usted muy bien lo menciona, muy forzada esa nota de prensa, como están siendo forzadas muchas otras, porque estamos en campaña electoral, estamos en una larga campaña electoral bastante desleal, que en lugar de justamente crear solidaridades, de ver puntos mínimos, por ejemplo, con el CECITA nosotros hemos tenido muchísimas diferencias en el poco tiempo para él, en el largo tiempo para mí que nos conocemos, pero mantenemos un respeto y una consideración muy importante, como tiene que ser en todas las cosas, ¿no? Es decir, con el derecho que hay a la disidencia, a diferir en los criterios, el país tiene que buscar cosas que permitan que todos pongamos el hombro para salir adelante, y es necesario más bien fortalecer las solidaridades y no ceder a esta cultura del odio, a este festival de escandalitos con el que quieren plantear las cosas. No sé si haya implosión en Alianza País. Yo soy parte de un proceso que es anterior a la Revolución Ciudadana. Soy un militante de la Revolución Ciudadana. Yo no soy afiliado a ningún partido político. Pero si es que el problema son las diferencias yo he tenido de manera democrática y han habido diferencias. Yo mismo he sido testigo presencial de las diferencias que se han dado dentro del gobierno, dentro de Alianza País, como en todo proceso democrático, ¿no? El mismo presidente de la República ha tenido la gentileza, es público y notorio que hemos tenido varias diferencias con el presidente de la República. Yo creo que mi actitud, la más leal, es precisamente decirle en su momento, de la manera más adecuada, más respetuosa, y dónde están las diferencias que tengo con lo que él piensa, con lo que él propone, igual que con otros ministros. Y claro, aquí se ha presentado una diferencia que ha sido distorsionado por ciertos medios de comunicación. Están suprimiendo las noticias y están mintiendo a la gente. Admitiendo que ha habido discrepancias. Sí, pero no de ahora. No Eso es lo que dicen los medios. Sí, yo le digo, no de ahora. Describen una discrepancia inclusive, a ver, que por usted favor, ha tenido sobre el tema del negocio del dinero. Es lo que le estoy diciendo, sí. Y antes inclusive de que el presidente tenga la bondad pero usted debía consultar convocar al presidente antes de lanzarse a la piscina. No, mire.
A ver, vamos por partes. Inclusive antes de que me proponga ser ministro en el 2007, el presidente de la República y yo nos habíamos conversado unas 2, 3 veces y las 2, 3 veces teníamos discrepancias. Eso no es un problema. Parte del ejercicio democrático es que eso se sea. Una cuestión muy diferente es la forma como se está presentando la noticia. De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Orgánica... Perdón, economista. Más bien, el editorial de este periódico dice, es una polémica innecesaria. Sí, O sea, está respaldando que no haya tanto lío, no haya tanta controversia, que no se inculpen entre altos funcionarios del régimen. Aquí se está distorsionando la noticia, aquí no hay ninguna desautorización, hay una discrepancia, como ha habido muchísimas otras, ¿sí? Abelardo Pachano dice, no culpen a otros. Pero, a ver, por favor, vamos viendo, es absolutamente incorrecto. Plantea que aquí hay una desautorización, por favor lean la ley, lean la Constitución. Hay absoluta independencia entre la función ejecutiva, la legislativa, la judicial y la nuestra, que es la función de transparencia y control social. De acuerdo a la ley orgánica de la función de transparencia y control social, la ley orgánica de la función de regulación y control del poder de mercado, de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, por ejemplo, en el artículo 14, cuando se habla de las atribuciones que tiene la función, que tiene la Junta Monetaria, en ninguna de esas atribuciones está el que puedan desautorizar o que puedan desactivar una resolución de la superintendencia. Aquí lo que básicamente pasa con Pato Rivera, que es mi buen amigo, es que se ha dejado confundir por las mentiras que han generado algunos sectores interesados, ¿no? Básicamente la narrativa de los banqueros. Aquí, mire, clarito, aquí se plantea que nosotros hemos intervenido en la política monetaria y financiera, y eso clarito dice en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. En el artículo 38, que habla de las funciones, en ninguna parte habla de que podamos meternos en ese plano, y en ese sentido Patricio Rivera está en lo correcto, pero aquí hay una confusión el momento en que se dice que la resolución que ha sacado la superintendencia está interviniendo. Permítame leer. En la parte resolutiva, en la parte pertinente, en numeral 2, en el literal B, dice que los bancos procedan a la implementación de la creación de cuentas de dinero electrónico a efectos de facilitar las transacciones a los usuarios, consumidores o entidades que ya hayan optado como medio de pago el dinero electrónico. De ninguna manera se está planteando ningún tema de que, por ejemplo, que obligue que los bancos utilicen con su plata el dinero electrónico. No. De ninguna manera se está planteando que se utilice el dinero de los depositantes que no quieran con el dinero electrónico. Están mintiendo. De manera muy expresa se dice a renglón seguido, para lo cual deberán realizar los trámites correspondientes según las regulaciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Mire, aquí la cuestión es muy sencilla. ¿Por qué el banco privado puede decidir qué hago yo con mi plata? Por ejemplo, mira, yo tengo una cuenta en el Banco El Pichincha. ¿Por qué no me puedo meter yo a Internet y hacer una transferencia bancaria a mi cuenta corriente, a mi cuenta electrónica en el Banco Central? Si es mi plata, Gonzalo, a ver, ¿por qué? De nuevo, se está mintiendo al país del rato que dice que con esto estamos haciendo política monetaria. Aquí lo que estamos haciendo es un tema exclusivamente de competencia. Es como si, por ejemplo, Movistar, por dar un ejemplo, Movistar prohibiera a que sus usuarios, sus suscritos, puedan hacer una llamada a Claro o a los teléfonos fijos. O que Claro diga prohibidas las llamadas de las telefonías fijas. Eso está. Eso vaya a decirle al ministro Rivera. No, mire. No a los bancos. No, mire. Y peor a los medios de comunicación. No hay ningún problema, por favor. No hay ningún problema respecto al comunicado que ha hecho el ministro Rivera. Aquí me parece que hay una confusión, pero en términos de efectos legales, aquí no está ni desautorizado, ni desactivado, ni anulado la resolución que ha tomado la Comisión de Resolución de Primera Instancia. ¿Cómo queda la cosa entonces? ¿Sí tienen los bancos no la necesidad, sino la autorización, no de Junta Bancaria, que es la máxima autoridad para el sector bancario y financiero, antes que su superintendencia? Eso dejemos en claro. Sí, mire, le insisto, no hay ninguna atribución de la Junta Monetaria, así como no hay ninguna atribución, de acuerdo al artículo 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, de meterse en política monetaria. Nosotros somos muy respetuosos
de la rectoría que tienen el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria en sus atribuciones específicas. Hemos hecho consultas con varios de ellos. Inclusive para esta resolución se han hecho consultas con técnicos y autoridades de esas instituciones. Aquí tengo inclusive las actas porque se firman con actas y toda esa cuestión. Aquí no hay ninguna cuestión en consulta. Como se han hecho también una serie de investigaciones con los propios bancos privados, con los usuarios, inclusive con la gente que ha estado ligado a los emprendimientos innovadores de Yachay, con la Corporación de Finanzas Populares, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, luego de un estudio muy riguroso, miren, nosotros hemos hecho casi 2.500 eventos de discusión y de capacitación públicos, de los cuales 90 y pico son talleres internacionales, incluyendo sobre este tema específico. Entonces usted puede encontrar todos estas discusiones en las que han estado participando todos, propios y extraños, víctimas y victimarios, por ponerlo de alguna manera, de la manera más rigurosa y responsable en nuestra página web, www.scpm.gov.es, para que nadie nos diga que esto de que se ha dicho sin consulta. Mire, aquí estamos hablando de temas muy delicados y siempre puede haber pues que le pasen algún funcionario muerto de hambre, algún experto internacional muerto de hambre. Estábamos hablando con Cecitar, como durante tiempo estuvieron 40 años que se sabía que el tabaco producía cáncer. Y las grandes tabacaleras les pagaron ahí a los premios Nobel de Medicina, donaban a los expertos de las universidades, a los laboratorios nuevos, para que digan que era mentira. 40 años ocultaron eso. Lo mismo pasa con el tema de los transgénicos, lo mismo pasa con la cuestión ahora que sale el tema, por ejemplo, de Johnson & Johnson, ¿no? El tema del talco, que ha sido cancerígeno, ¿no? Una cantidad de problemas con el cáncer de útero, con el cáncer de ovarios para las mujeres, en fin, una cantidad de cosas, mire, en el que es indispensable que en estos temas se vaya creando una opinión pública calificada. Por eso nosotros hemos hecho siempre, si hablamos de temas de telefonía, delante de los ingenieros en telecomunicaciones, los ingenieros electrónicos, si hablamos de temas de banca, hacemos con economistas, con gente experta en temas financieros. Son 95, son casi 400 expertos internacionales y más de 700 expertos nacionales que hemos estado discutiendo cada uno de estos temas, incluyendo al que usted está haciendo referencia. Entonces, mire, lo que hay es una distorsión de parte de la prensa en medio de un ambiente electoral. No, perdone, no debe mentirle a la ciudadanía, no, yo no miento, superintendente. ¿Cómo va a decir que los medios de comunicación han distorsionado una responsabilidad exclusiva suya? Este tema ya fue abordado. Usted recordará, economista Robalino, este tema ya fue abordado, polemizado y obviamente ya solucionado con la imposición, incluso el criterio del señor presidente de la República de que no corría esta facultad que tenían o se les creaba esta responsabilidad a los bancos para que transen con dinero electrónico. Eso quedó ya en claro. Para todos fue una gran sorpresa su decisión de retomar esta circunstancia y disponer que sí, que el dinero electrónico es un elemento de transacción libre al que deben someterse los bancos. El presidente de la Junta Monetaria dice, a ver, un ratito, y dice, no, está vigente la prohibición anterior. No solamente que no estoy mintiendo, pero permítame, Gonzalo, usted está diciendo que yo estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Por favor, le vuelvo a leer lo que dice clarito la resolución, que dice, las transacciones a los usuarios, consumidores o entidades que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico. No se le está obligando a que el banco con su propia plata utilice el dinero electrónico. No se está obligando a que el banco utilice el dinero de los ahorristas que no quieran como dinero electrónico. Lo que se está diciendo clarito, en la parte resolutiva, en el numeral 2, en el literal B, procedan a la implementación, etcétera, etcétera, procedan a la implementación, ya lo leí, procedan a la implementación de la creación de cuentas de dinero electrónico a efectos de facilitar las transacciones a los usuarios, consumidores que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico. Eso ya quedó prohibido. No, por favor, no tiene por qué estar prohibido esto. Si es mi plata, Gonzalo, por favor, respóndame esto. Ya quedó por fuera favor, de... Gonzalo, respóndame esto. Mi plata, en mi cuenta del Banco del Pichincha.
¿Por qué no puedo hacer una transacción a mi plata en mi cuenta del dinero electrónico del Banco Central? Claro. ¿Por qué no? Si es mi plata. No estoy hablando de la plata, ni la plata suya, ni de la plata del Banco del Pichincha. Estoy hablando de mi plata. Amiga, estoy hablando de la plata que usted decida. Si es que decide utilizar, por favor, vuelvo a leer, a los usuarios, consumidores o entidades que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico. Nosotros no estamos respetando nada de lo que haya hecho la Junta Economista Monetaria. Rogalino, prácticamente lo que el señor superintendente dice es, con mi plata yo hago lo que me dé la gana, tenga la gentileza. ¿Estaba prohibido o estaba autorizado este tipo de transacciones con dinero electrónico? ¿Cómo quedó esto en el mes de abril? Gracias, muy amable por la invitación. Mire, Pedro ha dicho varias cosas, ¿no? Hay dos temas que ha mencionado que no tienen nada que ver con esto en forma directa, pero permítame tan solo decir, solidaridad y la cultura del odio. Yo aprovecho solamente decirle a Pedro, la cultura del odio que existe en la realidad ecuatoriana no es responsabilidad del sector privado. El gobierno del presidente Correa, créame, ha desarrollado, ha alimentado esta cultura del odio de diferentes grupos sociales en el Ecuador, y eso es grave y censurable. Pero eso es otro tema diferente. Pues solamente quería hacer la aclaración de paso, ¿sí? Ahora, vamos al tema de fondo. Mire, el dinero electrónico tiene que imponerse, un medio de pago tiene que imponerse no por la fuerza del gobierno o ningún organismo público, por más respetable que sea. El medio de pago se impone por la confianza que desarrolla en la sociedad, ¿sí? De lo contrario, no sirve. Y no conviene usar la fuerza del poder público para ese propósito. ¿Cuántos años tiene la intención del gobierno? La propiedad del dinero es la que Sí. estaría ¿Cuántos años tiene? reclamando su vigencia. Aquí el son señor. son los bancos años? los que están prohibiendo que uno pueda utilizar el dinero No, electrónico. pero espérate un ratito, ya hablaste, déjame hablar. Sí, pero no es el gobierno. Si tú me permites, sí. No, yo te digo que es el gobierno. Pero no, ya te voy a explicar. O te voy a recordar cosas que a lo mejor no recuerdas, ¿sí? Bueno. ¿Cuántos años tiene el gobierno queriendo imponer este medio de pago? Varios años. ¿Cuánto es el saldo en el electrónico según publicación oficial del Banco Central? Entre 3 a 4 millones de dólares. No tengo el volumen de transacciones que se puede haber hecho, porque no lo informa el Banco Central. Pero el saldo es 3 a 4 millones de dólares. Y ya llevamos, creo que 4 años. Y en este proceso yo recuerdo, ¿qué cosa? Que el sistema bancario, representado por mí, como presidente del directorio en ese entonces, hablamos con varias personas. Yo recuerdo, por ejemplo, al economista Borja cuando era presidente del Banco Central, en este gobierno nombrado por el presidente Correa. Los bancos se estaban preparando para crear un nuevo servicio. En ese entonces se comenzó a llamar billetera electrónica. Así ¿no? es. Teniendo el ejemplo de sencillamente de algunos países que sencillamente habían tenido éxito, porque es una cosa formidable en otros países, en el África, etcétera. Nadie discute eso. Pero eso se impuso voluntariamente, manejado por el sector privado exclusivamente. En el Ecuador es el primero y único caso que un gobierno entra con este nuevo medio de pago a imponer. El señor Borja decía, funcionario alto de este gobierno, decía, César, no lo vamos a permitir. Nombre del presidente del gobierno, ese es el amigo Borja. Amigo Borja, pero cuéntame por qué, pues este es un nuevo servicio, etcétera. Los bancos están ganando plata, digamos, están gastando plata para sencillamente crear un nuevo servicio para sus clientes. ¿Sí? Te voy a comentar por qué no vamos a permitir a los bancos hacer eso. ¿Cuál fue la respuesta? Ustedes quieren crear dinero de la nada. Quieren volver a repetir la historia cuando no había banco central en Ecuador ni en todas partes del mundo y los bancos emitían sus propios billetes y su propio dinero. Entonces, déjame explicarte, no es así. Lo que se quiere hacer es, un dólar físico tiene el respaldo 100% a un dólar de dinero electrónico. En ese entonces se llamaba billetera electrónica. No quiso creer la argumentación. Vino el señor Pedro Delgado, ¿ya?, del presidente, sucesor del amigo, y dijo, yo sí entiendo esto. El que se fue no entiende. Bueno, a ver, veamos. ¿Podemos decir a la banca que siguen el programa? No.
Espérate un rato, en 2 semanas te aviso. 2 semanas. Amigos, César y banqueros, decisión política del presidente de la República. Esto que es dinero electrónico es responsabilidad exclusiva del gobierno. El gobierno lo va a emitir a través del Banco Central y aquí no hay discusión. Decisión política del presidente. Pero amigo Delgado, no se puede discutir. Los bancos están obligados y los vamos a obligar a participar, quieran o no quieran. Palabras del señor presidente en ese entonces del Banco Central, ¿sí? Entonces los bancos, y yo me puse alerta a los efectos de seguir, no atacando al gobierno, sino hablando, probando y probando. Negociando. Hasta que un momento dado, esa resolución en que obligaba a los bancos fue corregida. Y se dijo, no solamente las personas naturales y jurídicas tienen la libertad. Si quieren este tipo de medio de pago, lo hacen. Si no, no. Esto es voluntario. Y los intermediarios financieros privados tienen también solamente la voluntad. El banquero que quiere entrar, entra. El banquero que no quiere entrar, no entra. Hay una regulación que está vigente. Está vigente y está vigente. En función de eso, sencillamente los bancos comenzaron a operar. ¿Sí? Esto no es obligatorio. No me interesa y no me interesa. 2. Viene la regulación de la super, ¿no? Y te digo, independientemente del texto, cosa que es correcto el texto que has leído, y la aclaración, que no es aclaración, de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Y entonces crean una confusión total en el mercado. No la crean los diarios, no lo creen los banqueros, lo cree el gobierno, pero aunque tú no quieras creer, lo cree el gobierno. Entonces hay una incertidumbre en el mercado y coincide con otra serie de decisiones que toma el gobierno para alimentar a la incertidumbre. Varias regulaciones de la Junta con respecto a las reservas bancarias, que la gente cree que el gobierno se alista a llevarse las reservas bancarias que son los depositantes. Y tú bien dices, la plata que está en los bancos es de la gente. Y en buena hora que lo hayas dicho, para que el gobierno te escuche. No pueden disponer de esa plata. Pero esa resolución de la Junta de Reserva Bancaria es altamente peligrosa. Pero la segunda regulación que he mencionado tiene que ver con la liquidez, ¿sí? Eso. Luego la ley de la plusvalía, que se está discutiendo. Entonces una serie de acciones del gobierno, coincidencia o no coincidencia, ¿verdad? Y luego surge esto. Entonces los mercados dicen, ¿qué es lo que está pasando? Se intranquilizan los mercados. Aunque no quieras creer, así funcionan las expectativas en los mercados, Pedro, así funcionan. Para bien o para mal, pero así funcionan. Entonces, a la ley, por favor. La gente sencillamente dice, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, tú dices, perdón, lo que está pasando es que hay una confrontación. Esto es competencia. ¿Qué competencia? Yo no niego, no niego pero lo que está pasando es que hay una confrontación. Tiene que promover la competencia. La competencia es buena para los mercados, bueno para los empresarios, bueno para los consumidores. Pero aquí no tiene nada que ver la competencia, Pedro. ¿Qué competencia hay? Gonzalo, si puedo remitir a la ley, permítame leer el artículo. ¿Hay o no hay una confrontación interinstitucional? Justamente vamos a ubicar ese tema. Mire, vamos a ubicar clarito lo que dice la ley cuando habla de, en el artículo 27, de los actos de engaño, las prácticas desleales. ¿De qué código estamos? Estamos hablando la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, estamos hablando artículo 27, prácticas desleales. En el numeral 4 hablan de los actos de denigración. Usted está en obligación de hacer cumplir esta ley. Yo tengo que hacer cumplir con esto. Entonces, justamente partamos de la narrativa que acaba de hacerse citar hace un momento, ¿no es cierto? Cuando esto era un negocio para los bancos, estaba muy bien, era una maravilla. El momento en que se declara eso de utilidad pública, el momento que se declara eso como una cuestión que no sea con fines de lucro, ese momento nos vamos al infierno. Clarito dice aquí, mire, actos de denigración. Se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones, indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento, las relaciones mercantiles de un tercero de sus gestores que puedan menoscabar su crédito en el mercado. Clarito dice en el literal B de este mismo artículo.
realizar, utilizar ¿Pero o qué difundir. genera la distorsión? Se explíquele completo a la ciudadanía. Justo eso. A ver, de nuevo vamos a insistir. Mientras esto era un negocio privado, esto era una maravilla. Sí. El momento en que se declara que esto es de utilidad pública y que va a hacerse sin fines de lucro, para que pueda justamente provocarse un desarrollo económico, pueda mejorarse la cuestión de los medios de pagos, la cuestión de liquidez. Sin se pagar dice que es del ningún infierno. derecho a la banca privada. ¿Por qué va a pagarse? Eso digo. Porque sin pagar peaje Por a eso la que banca ellos se privada. oponen, es lo que usted sostiene. Exactamente. Entonces, mire, el problema es que, igualito que lo que pasó, acuérdese que usted tuvo la gentileza de prestarme estos micrófonos para hablar del tema de la publicidad denigrante en el caso de los medicamentos genéricos. Ujú. ¿No es cierto? Igualito, un médico, un investigador tiene todo el derecho de decir la decisión del órgano rector en este campo, que es el Ministerio de Salud. Nosotros, así como somos muy respetuosos con la Junta Monetaria, así muy respetuosos con el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? La rectoría le toca al Ministerio de Salud. Entonces, si hay alguna discusión científica respecto a las propiedades Sí. de un medicamento, tienen que En el discutir caso entre que ellos. nos ocupa, Es ¿quién lo mismo, tiene? Es lo mismo. Por favor, permítame completar el argumento. Entonces, pueden decirle, entre médicos pueden discutir de ese tema, pero no le pueden decir al paciente. Si a mí me dicen, vea, su mamá o su hijo o usted mismo se va a morir si es que no compra este medicamento más caro, yo del miedo, de la angustia, voy a sacarme plata de donde no tengo para comprar. Igualito pasa acá. Estamos hablando de un servicio que podía haber sido brindado por un monopolio bancario, y ahí fue dicho que era una maravilla. El momento en que se plantea que no hay por qué pagarles a los bancos, que esto va a ser una cuestión muy barata, muy asequible para toda la población, viene todo un boicot, viene toda una publicidad denigrante, como le estoy leyendo. Permítame Creo leer el que artículo, eso no el era la literal C. causal. Sí, es la literal. Mire, y le pongo más explícito, dice. El literal C de ese mismo numeral dice: realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que debido al tono de desprecio o ridículo sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Estas conductas, la B y C del presente artículo, se presumen impertinentes, oiga bien, sin admitir prueba en contrario. Entonces, mire, aquí estamos hablando de una cuestión clarita. Mientras esto era una cuestión que se llamaba billetera electrónica, que es lo mismo que el dinero electrónico, bueno, hay algunos detalles técnicos que podrían irse completando sobre la marcha. De hecho, estamos convocando ya, está invitada toda la población, a otro taller internacional, va a ser el 5, sobre estos temas, ¿no es cierto? El 5 de enero va a estar discutido, están invitados también la banca privada para discutir este tema. Mientras eso era un negocio para un sector privado, una maravilla. El rato que se declara de interés público, esto es del infierno, esto es publicidad denigrante. Casi gratis, porque son centavos. Entonces, por favor, pero completemos. Vamos viendo lo que dice el artículo 9 de nuestra ley. El tiempo. Por eso le digo, remitámonos a la ley. Que haya una réplica conceptual. Pedro, a ver, discúlpame, fíjate. No te debes olvidar, ninguna empresa privada, banquero o no banquero, se mete a un negocio para perder plata, pues. Perdóname, es que así no funcionan las cosas. Nadie le está eso funciona así en Cuba o en Corea del Norte, Pedro. Nadie está planteando eso. Porque tú me estás diciendo que cuando es un negocio, la banca... No hay boicot. No, el boicot es impedir. Por eso dice clarito, mire, literal se dice, se les prohíbe el rechazar o negar o obstaculizar transacciones en dinero electrónico a los bancos. Entonces, deja a los bancos que administren eso. Aquí hay un monopolio del Estado, Pedro. Monopolio del Estado. Tú estás en la obligación de luchar contra los monopolios. Por eso justamente estamos planteando. No solamente el sector privado. Pero estás luchando contra ese monopolio del dinero electrónico en poder del Banco Central, Pedro. No lo estás haciendo. Deje hablar a Pedro también. No, pero que la mayor parte está participando el amigo superintendente. Estamos tratando, no son opiniones, estamos leyendo la ley. El artículo 9, por favor. No tiene nada que ver. Por favor, clarito estamos diciendo, está clarito que cuando esto era un negocio privado decían que era una maravilla y después hacen una publicidad denigrante porque se hace una competencia al monopolio que tienen entre los bancos que se ponen de acuerdo para que funcione el sistema de pagos. Está muy bien, pero el momento en que hay un desarrollo tecnológico... Bienvenido el dinero electrónico, sí. Pero siempre y cuando nos paguen. Eso es lo que usted quiere graficar. Eso es lo grave, pero vea lo que dice más claramente el artículo 9 que dice... ¿Usted admite que eso ocurrió? No, ve. Claro, es que cuando hay plata, mire, cuando hay plata de por medio... Lo que creo es que en el fondo, Pedro, tú no puedes participar de esa opinión. Siempre le dije al gobierno, ustedes quieren monopolizar esto porque quieren utilizar
no con fines transaccionales, sino para financiar el déficit fiscal. Eso no es correcto, eso no es cierto. Igualmente, es correcto. Por favor, igualmente que pasaba en el diseño privado, de lo que pasa en los países escandinavos, lo que pasa en África, $1 de respaldo en la cuenta del dinero electrónico, $1 en el teléfono celular para el dinero electrónico. Eso lo han querido hacer los banqueros. Por eso, pero el momento en que lo quiere hacer el gobierno, ustedes lo demonizan. Entonces vea usted clarito lo que dice. Le van a dar otro uso, le van a dar otro uso, menos Pedro. boca, más me toca. Pero le van a dar otro uso, Pedro, le van a dar. Por medio se ahora, no griten. No, pero ¿cuál es el otro uso? Es legítimo tener economista. Sí, pero no pueden hacer economista publicidad del migrante, así como los laboratorios no pueden decir que el medicamento genérico no vale. Al interior del gobierno, a explicar cuál es el otro uso. A lo interior del gobierno, no me preguntes de dónde tengo la fuente, pero al interior del gobierno se ha estado discutiendo de que se pagaría los sueldos y salarios del gobierno nacional en dinero electrónico. Y mañana entonces entra el Ministerio de Finanzas con el Banco Central a hacer un acuerdo. Y eso es crear dinero de la nada. No es así. Mire, esa es una discusión, esa es otra discusión, esa es una discusión clarita. Aquí tenemos, de acuerdo al código, pero código orgánico monetario lo que acaba de mencionar. Estoy mencionando. Pedro, usted, por favor, no tiene nada que ver. No esté más explicaciones. Por favor, se está mintiendo. Así como en el esquema privado, usted ponía $1 en su cuenta, $1 en su cuenta electrónica en el banco privado y tenía $1 en su billetera electrónica, así también hoy día usted tiene $1 el gobierno está quebrado financieramente, Pedro. Ahí está, eso es una falacia, por favor, hablemos de la resolución, Pedro. Por favor, hablemos de la resolución de la superintendencia. Clarito estoy diciendo. Es que no tienes competencia para eso. Por favor, claro que hay competencia. No tienes. Estoy leyendo clarito, mire, voy a leer el artículo 9, abuso del poder de mercado. Constituyen infracción. No hay abuso. ¿Por qué no se quiere permitir que se lea la ley? Constituye infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado cuando uno o varios operadores económicos sobre la base de su poder de mercado. Estamos hablando de bancos que tienen, en algunas variables económicas, tienen hasta el 60% del mercado. Un solo banco. Y entre todos los bancos controlan lo fundamental de las transacciones financieras en el país. Por cualquier medio impidan, restrinjan o falseen o distorsionen la competencia. Los 8 bancos grandes, ¿qué porcentaje manejan del mercado depende monetario? del indicador, porque ahora no quiere hablar de ese tema. Mire, está bien, yo no. Cecitar mete otros temas, pero el rato que se topa los monopolios bancarios no quiere que se hable. Es que no hay monopolio. Por favor, permítanme leer la ley. Por favor, permítanme la ley. ¿Por qué se el quiere dinero evitar que se lea la ley? El dinero electrónico. ¿Por qué se quiere evitar que se lea la ley? Trabajar es que así. estás confundiendo lo que es el concepto de monopolio, duopolio. Estás confundiendo. ¿Por qué se quiere evitar que lea la ley? Otra cosa es la concentración económica, que es normal en todos los países. ¿Por qué se quiere evitar que lea la ley? Clarito. El numeral 1. Por favor, lean de nuevo. En el numeral 1. Ya no le interrumpa, economista, porque de lo contrario esto parece merienda morena. Sí, por favor, permítanse que se lea la ley. Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permita afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores. Estamos hablando de que el dinero electrónico entra a competir con lo que querían los banqueros, pues. Y la capacidad de entrada o expansión de estos últimos en un mercado relevante a través de cualquier medio ajeno a su propia competitividad o eficiencia. Clarito. Artículo 9, abuso del poder de mercado. Los banqueros que querían que este sea un negocio particular, privado, monopólico de los banqueros, se oponen a que entre como un servicio público sin fines de lucro. De ninguna manera se está obligando a que los bancos estén utilizando, de ninguna manera se está obligando. Pero usted no está defendiendo la gratuidad, pues. No. Usted está defendiendo otra dimensión monetaria. Que es harto peligrosa para incluso la dolarización. Permítame insistir. Usted sabe perfectamente. De ninguna manera, no es así, mire. Estoy leyendo clarito lo que dice acá el artículo 9 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, sobre la cual se basa precisamente esta resolución que estamos hablando y las investigaciones que está haciendo la superintendencia. Aquí es la conducta de uno o varios operadores económicos que tienen poder de mercado, que les permite afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores, como por ejemplo el dinero electrónico,
como por ejemplo la posibilidad de que la gente tenga otros medios de pago alternativos. Y lo están haciendo además en combinación con otra infracción a la ley posible, que es el artículo 27, cuando habla de competencia desleal y publicidad denigrante, que acabé de leer hace un momento. Estamos hablando clarito. Mientras esto era, estamos hablando, vea, el caso que teníamos con la cuestión de la telefónica. ¿Qué pasa si es que en el momento en el que iniciaba la telefonía celular, los de la telefonía fija dicen está prohibido se hacer siembra llamadas a solamente en teléfono ese ítem? Pero no tiene nada que ver, pero con toda franqueza, con toda la lectura que has hecho, ya me convencí que estás confundido de propia ley tuya. No, es así. Yo soy muy respetuoso, yo creo que César Robalino es una persona muy competente, yo creo que es una persona muy inteligente y yo no creo que las cosas que yo digo son tonterías. Pero, ¿qué competencia me hablas? ¿Competencia de qué? ¿De qué está? ¿De medios de pago? Dime una cosa. En el pasado los bancos ecuatorianos crearon la tarjeta de débito, ¿sí? Crearon los bancos privados, ¿sí? Y entre ellos compiten porque hay una serie de bancos que prestan ese servicio. Las tarjetas de crédito se crearon por iniciativas del sector privado, ¿sí? Así que, ¿dónde está competencia de medios de pago? El monopolizador aquí es el Estado. El dinero electrónico es una competencia al funcionamiento de los bancos, por eso lo están boicoteando. Y lo que hace la superintendencia no tiene nada que ver con la política monetaria. No entiendo. Discúlpame. A ver, por favor. Es que le ponen al sistema de dinero electrónico, le ponen en condición de mandatorio. Eso es lo que quieren ustedes. Al contrario, miren, por favor, permítame leer lo que dice acá. Aquí no es mandatorio ni para los bancos ni para los ahorristas que no quieran. Solamente, como dice primero literal que B, las dice para los discrepancias usuarios de este día miércoles dan a entender de que ni entre ustedes se ponen de acuerdo. No es así, no es así. Claro, pues. Pero no se ponen de acuerdo ni entre ustedes. No ha habido una coordinación interinstitucional, déjeme hablar. No ha habido una coordinación interinstitucional y entonces el uno dice desde el Banco Central una cosa, usted le apoya al del Banco Central, el de la Junta Monetaria dice otra cosa distinta, no se ponen de acuerdo. ¿Quién tiene en este momento la licencia de parte del presidente Correa para decir, esto es lo que vamos a hacer? ¿Y para qué es este sistema? Ustedes le quieren dar otra utilidad peligrosa. ¿Por qué no habla de eso? Estoy hablando de eso desde la primera pregunta. No, usted se refiere exclusivamente al... Permítame, le estoy diciendo que esto de que yo espera a ver si Robalino le dice las cosas como son, pues. Claro. No sea cizañoso, Gonzalo, ¿qué pasa? A ver, mire. No, lo que grita el economista nomás hemos escuchado. A ver, sí, bueno, que lo final de lo final. Lo final de lo final. Desde la primera ya pregunta se me terminó el tiempo. Aquí no es que ha habido una descoordinación, hemos estado y además hemos coincidido tanto de parte de la superintendencia como parte de los miembros de la Junta Monetaria en el hecho de que nosotros no nos podemos, somos muy celosos. Usted les acusa de que son no nos podemos meter en los temas de Junta que quieren Monetaria. Cobrar por todo a los bancos. Y que por eso se han opuesto. De allí ellos están de acuerdo con el dinero electrónico, acaba de decir. Claro, y Robalino no le refuta de esa manera. A ver, un ratito le hubiera dicho yo. El momento en que es competencia, el momento en que se plantea por el bien común, ese momento hay una publicidad denigrante y como acabo de hablar, clarito los causales en el numeral 4 del artículo 27. Primero vayan a ponerse de acuerdo. En el numeral 1 del artículo 9. Así es que ha habido plena coincidencia. Muy celosos del funcionamiento de la Junta Monetaria. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no coordinan interinstitucionalmente? Al contrario, le estoy contando que ha habido esa coordinación, ¿no es cierto? Que hay una discrepancia y se ha planteado claramente esa posición, pero eso de ninguna manera puede irse en contra de lo que esta polémica es innecesaria y peligrosa, ¿verdad? No, yo creo que es una polémica que lastimosamente está siendo manipulada para ponerlo en pero no nos culpe a los medios. Sí, porque por ejemplo los medios han estado ocultando esta información. Pero vea los medios lo que dicen, polémica innecesaria. Sí, pero están mintiendo respecto a lo que se está planteando. Aquí de ninguna manera se está planteando que los bancos estén obligados a utilizar el dinero electrónico. Usted les culpa a los bancos de que quieren cobrar. Por favor, estoy leyendo clarito y no se quiere ver lo que dice la letra de la norma. Por favor, dice clarito que los bancos procedan a facilitar las transacciones de usuarios o consumidores que hayan optado como medio de pago el dinero electrónico. De ninguna manera se dice que el banco del Pichincha
escucha, el Produbanco ¿Quién dio la obligados, contraorden están entonces? obligados Pedro, a utilizar su dinero como si dinero fuera- electrónico. Pedro, de Pedro. ninguna manera se Economista, dice, ¿quién dio la ninguna- contraorden? El miércoles, ¿quién dio la No hay contraorden? contraorden. Sí. Claro, pues dejó pero sin espérese, Por favor, vigencia. permítame, Pero el lo que artículo usted 62, dispuso, permítame que lea la Pero, ley de Pedro, nuevo. espérame un ratito. Pedro, escucha lo Permítame siguiente. que lea la ley de El que nuevo. va a Ya emitir la gente. una cuenta electrónica es el Banco Central. Él va a emitir. Ese es un poder monopólico del gobierno. Sí, ¿Sí? El hecho de que habla, El haces del hecho- tono, no quita lo que dice la ley, por favor, Cecita. Sí, pero es que tú estás, Pedrito, dígale usted. no estás comprendiendo que también tu función es luchar contra los monopolios Así es, estatales. así es. Y no has hecho nada, pues. Pero por Perdóneme. supuesto. ¿Qué? No. Mira, el Banco Central es el que va a emitir en nombre del gobierno. Es un fracaso el dinero electrónico, un fracaso. Un gobierno que ha intentado a las bravas, perdón la expresión, meter ese medio de pago y la gente no lo acepta en forma general. Porque hay un boicot de Eso, los bancos. No hay boicot. Oye, escúchame, yo banquero, voy a tener de los miles de clientes, 100 clientes que quieren esto, voy a montar una plataforma para perder plata. No estoy loco. ¿Me comprendes? No estoy Sí, loco. pero el hecho- Y no me puedes obligar a contar un servicio que voy a perder plata. No se está Los planteando hombres de ninguna negocio, manera eso. banqueros, no operan así. Que Lo el que no puede gobierno hacer- quiera ¿Por qué regalar perdería la plata es diferente. El hecho de que Economista. suba esta Error voz de del ninguna gobierno. manera- Economista, ¿por qué Error perdería tuyo. el... No es tu facultad. Este no es un ¿Por tema qué de perdería competencia. dinero Pedro, la banca? no es competencia. ¿Por qué no es. perdería Acabo de dinero la demostrar banca? por qué. Porque qué si yo perdería creo din- una plataforma para ese propósito y solamente tengo 100 clientes de los miles, los costos de todo eso serán superiores a los ingresos. No estoy loco como empresario a hacer un servicio, crear un producto que voy a perder plata. Si De ninguna quiere manera perder se plata ¿Y el qué, Banco qué dice Central... Pedrito? A ver, pero permítame que- Espérate, si quiere perder plata el gobierno, quiere crear un subsidio, que lo haga con la plata de los ecuatorianos, porque los subsidios, ¿de dónde sacan los subsidios el gobierno? ¿De la plata de los bolsillos nuestros? Pues Pedrito, así No, de no es simple. así. No, A ver, no. pero si puedo Me vas a responder. discul- pero no Cecita, es- dígale. A ver, es que yo lo que te digo es ese que no es tú lees y te digo, Sería no bueno es que se un permita tema que- de Ya. competencia, no Acabo- lo es. Acabo de Por demostrar eso es que no clarito. tiene facultades para eso. Su última explicación, A ver, señor clarito, economista por favor, Páez. clarito, así como hicimos No le en, interrumpa, por- en el caso de los medicamentos genéricos. diferente. A ver, por No favor, le no me interrumpa. interrumpa. Aquí se están, ¿no es cierto? Unos operadores económicos están atacando a otro instrumento que podría provocar un desarrollo tecnológico, una mejora de los medios de pago, podría aliviar los problemas de liquidez, porque no les conviene para su negocio. Es un problema de plata. De ninguna manera se le está pidiendo. ¿La liquidez del gobierno también sería solucionada? Le pregunto No, básicamente es concretamente. del sector privado. Básicamente es para el sector privado. Lo que se está buscando es la posibilidad de que la gente pueda utilizar los medios que están utilizándose en Europa, que se está utilizando en África. Yo mismo fui invitado por la UNTAD para ver estas cosas. Pero no el gobierno. Por favor, No permítame, los por favor, gobiernos, por el favor. sector privado. Pero si pudiera Pedro, hablar, te olvidas, por favor, te olvidas. por favor, si yo pudiera hablar de este tema, de ninguna manera se está definiendo una situación que le signifique pérdidas a los bancos. Por eso se dice de acuerdo a las regulaciones de la Junta de Política Monetaria y Financiera, que ya están emitidas, está clarito eso, con los cobros y las tarifas que correspondan. O sea, ese no hay ningún problema. El lío fundamental acá está en el hecho de que se están evitando que haya una nueva posibilidad de desarrollo tecnológico para el país, porque hay un interés privado en monopolizar, quieren que quiebre este sistema para volver a que esto quede en manos de unos bancos privados y de unos operadores telefónicos. Y lo que se está viendo es el artículo 27, que es el mismo que nos pidió actuar sobre los medicamentos genéricos sin afectar la política de salud que le corresponde al Ministerio de Salud. Así también hacemos el paralelo sin afectar la rectoría que tiene la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Y el artículo Dígase, nuevo que contéstale. habla de abuso de poder de mercado, clarito que acabo de mencionar, el literal 1, el hecho de que se ponen a afectar la competencia con otros productos, con otros mercados que podrían mejorar la situación del país. El De dinero ninguna manera se electrónico no es un medio de pago, sino un agente económico a la inversa.
El dinero electrónico es un medio de pago, no un agente económico, le dice Marco Morales Andrade. Por favor, ¿Qué le contesta? le estoy hablando clarito lo que dice. hacer No, una pero observación permítame, por adicional, favor, una clarito lo Y que el dice. economista Alfredo Vergara les Una pregunta, observación. No, mire, clarito dice aquí. a Las usted le conductas, preguntan, artículo economista 1. A ver. Páez, ¿podría ser destituido usted si olvida que hace 3 años advertimos que sin confianza el dinero electrónico jamás funcionaría en el mercado ecuatoriano? Mire, por favor, le estoy hablando clarito. El numeral 1 del artículo 9 que habla de abuso del poder de mercado, insisto, las conductas de uno o varios operadores económicos que le permitan afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores. El dinero electrónico está compitiendo y están así porque antes querían que eso sea un negocio privativo de unos monopolios y ahora lo que se ha planteado es que eso más bien Ahora sea sí, para que todo el mundo utilice. Termina usted. De ninguna manera se está obligando termina a que los usted. bancos utilicen. Los bancos que no Pedro. quieran utilizar el dinero electrónico no tienen por qué hacerlo. Pero ningún banco puede obligarme a mí, con mi plata, a que no utilice el dinero electrónico con mi plata, como usuario, como corriente, como contracorrentista. Replique Uno, usted. para que veas la incoherencia. Tú dices, no le conviene a los bancos privados. Los bancos privados se pueden defender por sí solos. Yo no estoy defendiendo a los bancos privados. Pero sino por un punto de supuesto vista que sí, mío. a todos los monopolios se citan. ¿Qué monopolio? Es que tú confundes lo que es monopolio, porque hasta como economista pero- te pido que reflexiones qué es monopolio como economista en la concepción teórica, lo que es duopolio, oligopolio. Recuerda teoría de precios, Pedro. ¿Qué pasa contigo? 1, 2. 2. Ve. Los bancos hace muchos años, y el gobierno los paró, estaban creando pues un nuevo servicio que se llamaba billetera electrónica. Y si los bancos estaban haciendo eso, ¿por qué crees ahora la observación tuya que es una incoherencia, que los bancos no les conviene? Dejen a los bancos voluntariamente que hagan, que se retire el gobierno del dinero electrónico, que se retire como todas Eso es partes lo del que mundo. pretenden, a Que la se fuerza retire. quieren Y boicotear que haya al la gobierno, ese supervisión es el bancaria. problema. Está bien que haya supervisión. Eso es prohibido porque está afectando a cosa? la competencia, como ¿Qué? estoy mencionando, Pero es que conducta no hay de uno o competencia, varios Pedro. operadores económicos que les permitan afectar efectiva o potencialmente la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión de estos Octava grupos en vez el que mercado le- relevante. Pero ¿a qué se refiere a los competidores? Aquí está la competencia ¿Dónde precisamente. está, pues? Si antes quería hacerlo un banco, un monopolio de un Varios banco privado, bancos. un monopolio de un banco privado y ahora quiere hacérselo como un bien público, como una situación sin fines de lucro, lo que se está es evitando que haya un desarrollo tecnológico a favor de la economía, a favor de la población. Pero de una vez, Eso está Te- prohibido por te la ley. digo una cosa. Y el artículo 27 que Total- habla de actividades No. desleales, actividades de denigración. Es que No, hemos es- estado ahora que a buscando través de la verdad. computación vaya- La Navidad es creer.